Proyecto de Google de Datacenter en Cerrillos. Protestas contra los gigantes tecnológicos en Chile, Uruguay, Estados Unidos, en todas partes. Mientras que las tuberías se quedan sin agua potable y los suelos se secan, Amazon, Microsoft y Google construyen enormes centros de datos en regiones áridas. La capacidad de procesamiento requiere tal cantidad de agua que apenas queda para las personas y la agricultura. Cada vez más datos, más computación en la nube, más inteligencia artificial. La expansión se acelera y las sequías se agravan. ¿Protección ambiental o progreso tecnológico? ¿Son ambos posibles? En este capítulo de Transformar la Economía exploramos el problema del agua en los centros de datos. En 2023 llegó Google a Uruguay. Por aquel entonces el país se enfrentaba a la peor sequía de los últimos 75 años. Google pretendía usar 7,6 millones de litros de agua por día, el equivalente a 22.000 personas, evaporándolo en un contexto de sequía, de crisis hídrica extrema. Daniel Pena es sociólogo especializado en ecología política. Critica la falta de participación ciudadana. No hubo ningún tipo de diálogo con la población, no se generó la audiencia pública, fue evaluado como un proyecto categoría B, es decir, de riesgo bajo, o sea, riesgo medio, digamos. Entonces el proceso como participativo fue bastante frágil. Pena teme que el centro de datos de Google afecte directamente al río Santa Lucía, vital para la capital uruguaya. La lucha por el agua ya comenzó aquí. El agua embotellada es la respuesta a la falta de agua potable en los grifos. Hay gente que sí puede y hay gente que no puede. O sea, las personas que somos de bajos recursos no podemos. Tomar mate con esta agua es difícil. Está difícil por el tema del gusto, el malestar que te causa en el estómago. La inteligencia artificial y el almacenamiento en la nube están en auge. Los centros de datos son su columna vertebral y para ello se necesita agua. La demanda crece de manera exponencial. De hecho, es frecuente que estas enormes instalaciones se construyan en las regiones más secas del mundo. Y de esto hablaremos más adelante. En todos lados crece la resistencia. La gente pide más información, voz y voto, aire y agua limpia. Así se veía Uruguay en el verano de 2025. Las obras de Google Cloud empezaron hace un año y se prevé que duren más de 2. Google dice estar invirtiendo $850 millones en las instalaciones de Canelones, cerca de la capital, Montevideo. El gobierno uruguayo defiende el proyecto porque trae prestigio, puestos de trabajo, innovación y quizás atraiga a otras multinacionales. Creo que el proceso fue bueno. Creo que a la vista está de que ahora está en etapa de construcción y que no ha generado mayores inconvenientes la obra. Virginia García es urbanista y directora de planificación territorial de la Intendencia. Esperamos que una vez que se instale puedan generar procesos de sinergia que pueda atraer otro tipo de industrias y de actividades asociadas a los procesos de innovación tecnológica. ¿Quiénes son los principales actores en el negocio del procesamiento de datos? Tan solo 3 empresas acaparan 2/3 del mercado. La filial de Amazon, AWS, Azure de Microsoft y Google Cloud. ¿Y por qué se construye tanto? Porque así lo quiere la industria, la economía y la sociedad. Pero no podemos olvidar los impactos ambientales. En muchos centros de datos, una parte considerable del agua utilizada para refrigerar los servidores se evapora. In fact, evaporation is the most efficient way of removing heat. And that's why for example, we sweat. When we get too hot, that evaporation of our sweat off of our skin is an effective way of keeping us cool and keeping us from overheating. Aaron Wemoff es experto en sostenibilidad en centros de datos. Para hacernos una idea, tan solo Google consume 20.000 millones de litros de agua al año en Estados Unidos. Eso equivale a unas 8.000 piscinas olímpicas. I do know several colleagues at Google, and I know that Google is actively trying to do things to mitigate their water footprint. Se espera que el consumo de agua de los centros de datos se duplique para 2030. Luego de las protestas, Google empezó a hablar de
compromiso con el uso responsable del agua. El gigante tecnológico se ha propuesto refrigerar sus centros de datos con aire frío en vez de agua. A primera vista parece una solución sencilla, pero no lo es. El agua enfría mejor gracias a sus propiedades físicas, y la refrigeración por aire al fin y al cabo necesita más energía. Además, las energías renovables a menudo no aportan suficiente electricidad y se hace inevitable recurrir al gas y al carbón. It is possible or likely that many waterless cooling systems are less energy efficient compared to systems that utilize evaporation. And as a result, you end up just having a higher water footprint upstream at the power generation source as opposed to at the data center site itself. La historia se repite en Chile. De nuevo, un proyecto de Google con un alto consumo de agua. Y de nuevo, protestas. Pero esta vez, el Tribunal Ambiental de Santiago revocó parcialmente el permiso porque no se consideraron suficientemente los impactos en las aguas subterráneas y el cambio climático. Así que Google tendrá que rediseñar su proyecto y muy seguramente recurrir a la refrigeración por aire. Pero, ¿por qué se construyen tantos centros de datos en regiones secas, calurosas y con poca agua? Necesitan zonas áridas por motivos de eficiencia y también por motivos de evitar la corrosión. En las zonas áridas es mucho más fácil tener un centro de datos en el que la humedad se mantiene de forma constante entre el 40 y el 60% y sacar el resto de calor que se produce dentro de un centro de datos al exterior. ¿Y por qué no emplear agua de mar? Al fin y al cabo, no escasea. Los centros de datos necesitan agua potable también para evitar corrosión. Es decir, agua salina no serviría en un centro de datos, sino que se necesita agua potable que luego es enriquecida con sustancias químicas. ¿Y no sería posible escoger mejor la ubicación para evitar conflictos? I will say that my opinion as being somebody who is pushing for minimizing the environmental impact of data centers, I would like to see more data centers being built near large bodies of water in cooler climates. Miremos lo que ocurre en Falun, a unos 200 kilómetros de Estocolmo, la capital de Suecia. En Falun abunda el agua que proviene de un lago cercano. Se bombea hacia tanques y después se rocía aquí, por ejemplo. Es el principio de la evaporación. Las salas de servidores también se enfrían con agua. Siempre que sea posible, se reutiliza. Grandes conductos de aire soplan aire frío hacia las salas, lo que supone un gasto de electricidad. Pero aquí proviene 100% de energías renovables. Además, el calor residual del procesador no se libera a la atmósfera sin más. Some of the water of the reused heat is distributed to a district heating plant just as a neighbor of us, where we supply them with heat in their manufacturing of the wooden pellets for furnaces. Pierre Wilander administra el centro de datos en Falun. Suecia ofrece algunas ventajas para los centros de datos, su abundante agua y viento y, por supuesto, su ubicación. During wintertime we have cold temperature. We have like normally 20 degrees below zero, which gives us free cooling actually. Retomemos ahora la cuestión de la participación ciudadana. También en Falun hubo preocupación, como en Chile y Uruguay, pero hubo algunas diferencias. Through that whole process, there has been a great focus on having a dialogue with the local population. The people of Falun has been offered to pose and ask any kind of question, and of course they've also been answered when asked those questions in a transparent and open way. Sin apenas impacto ambiental, con ciudadanos informados y participativos y creando puestos de trabajo. Así, Suecia llegó muy rápido a un acuerdo. La mayoría de los centros de datos están ubicados en Estados Unidos, seguido por mucho por Alemania. Latinoamérica apenas si tiene algunos. En Memphis, en el estado de Tennessee, se acaba de instalar un nuevo centro de datos para entrenar la inteligencia artificial. Pero la ciudadanía está enfurecida, sobre todo después de enterarse de que Elon Musk está detrás del proyecto.
La gente quiere progreso, pero no a cualquier precio. The process and how this business transaction took place was without the knowledge of myself and other council members. I found out on the news. Water is life. This is an absolutely critical resource that everything needs for survival. Industries do need water for their process. Businesses do need water to make their revenue, but that should never be put in front of the drinking water needs of residents. A los gigantes tecnológicos se los acusa de falta de transparencia. De hecho, Amazon, Microsoft y Google se muestran reacios a proporcionar datos concretos sobre consumo de agua o electricidad. Google, por ejemplo, rechazó nuestra visita en Uruguay. En este momento no podemos facilitar una visita al lugar ni una entrevista. Y aun cuando se proporcionan datos, no siempre son confiables. El convoluto final de agua al que se puede acceder para la población de esa zona es aún mucho más inferior que la extracción total de agua que producen este tipo de centros, que generalmente es mucho más de la que suelen indicar. Es decir, ahí no tenemos transparencia. Se prevé que el consumo de agua se duplicará y no solo eso, también el de electricidad aumentará en un 128% hasta 2030. Lo que no sabemos es cómo evolucionarán los procesadores. ¿Serán más eficientes en el futuro? El chatbot de inteligencia artificial chino DeepSeek causó revuelo por su altísima eficiencia para procesar sus respuestas. Supuestamente, DeepSeek consume mucha menos energía que sus pares de OpenAI, Microsoft o Google. Quizá la demanda futura de electricidad y agua no sea tan alta como se pronostica. Las tecnológicas estadounidenses dicen que quieren llegar al 2030 con un balance hídrico positivo, es decir, que al final devolverían al sistema más agua de la que tomaron. Estas multinacionales tienen un interés propio en ser eficientes y ahorrar energía. Sin embargo, el concepto de balance positivo no está claro. No se sabe cómo funciona, ni tampoco si funcionará. Así que de momento el precio del progreso se traduce en más consumo de agua y de electricidad, centros de datos a costa del medio ambiente. ¿Y tú, cómo crees que podría reducirse este impacto? Escríbenos en los comentarios.